Hola familia, espero que se encuentren súper bien. Hoy en día conocer más de un idioma nos abre muchísimas puertas, no solo en el ámbito profesional, sino también en la vida personal. Así que conocer uno debería estar en nuestras metas a cumplir. Así que vamos a salir a la calle a conocer qué piensan los cubanos sobre aprender idioma y si nos pueden decir algo en el idioma que conocen. Pero este video no lo voy a estar haciendo sola, voy a estar acompañado de otra youtuber santiaguera que se la presento ahora. ¡Melo Caramelo! Hola mis amores, espero que estén súper bien. Te prometo que será un video súper divertido, así que si quieres saber o conocer cómo los cubanos ven el aprendizaje del idioma, quédate hasta el final del video. Así que ¡Comencemos! ¿Usted cree que conocer idiomas es importante? Súper importante. Sí, es importante. Muy importante, ¿Por qué? porque así nos podemos comunicar una persona con otra persona. ¿Por qué? A ver. Porque, por ejemplo, allí donde yo trabajo, si no se lo digo en inglés, no me congratulan. Porque no debemos limitarnos a conocer un solo idioma. El cerebro nos ha demostrado cuál es su capacidad. Y si podemos seguir aprendiendo, es mucho mejor. ¿Sabes hablar inglés? Más o menos. Bueno, dime ahí algo en inglés. My name is Rafael. Ajá. I study in the high school Giraldo Córdoba Cardim. My mother is short. ¿Sabe algo de inglés? Muy poco. Dígame una sola palabra en inglés. Vaya, algo en inglés. Good morning. ¿Y conoce algún idioma? Por ejemplo, el inglés. Dígame algo en inglés. Good morning, lady. Qué lindo le quedó. Ay, no me digas eso. ¿Qué otra cosa sabe de Bueno, decir en inglés? otra cosa. No, señorita. I say 100 word English. I don't understand one. I have problem in my ear. ¿Ha viajado a algún lugar? No, señorita. Aquí en el parqueo del Hotel Santiago. ¿Cree usted que aprender otro idioma es importante? Lo que es importante, Sí, cómo no. Claro que es importante en la vida, mi amor. Claro que es importante el idioma, ¿Por qué? porque así te puedes comunicar con todo el mundo. porque ciertamente así te puedes relacionar y conocer de otro tema del mundo que a veces te lo dan en un idioma que no es el español, y entonces cuando no tienes traducción pasas trabajo. Porque así hay más facilidad de tú poderte comunicar con el mundo, Claro. con otros países, con otra costumbre, otra religión, sí, el roce social. Bueno, es importante porque sin el idioma no podemos comunicarnos. ¿Y conoce algún idioma? No, solamente el español. El inglés, no sé una palabrita en inglés. Algunas, pero Dígame pocas. Good morning, good afternoon. A ver si sabes hablar. Algo. Más o menos, machuco algo aquí en la calle. Dime algo. Where are you from? I'm from Cuba. ¿Sabe algunas palabras más? Good morning, how are you? ¿Cómo tú te pelebú? Pues bien, qué malo, con su contar. Más o menos. No, el inglés un poquito, Bueno, dígame ahí unas palabritas en inglés a ver qué sabe. no me puedo pasar trabajo. No, pero mira, pues es hello. Sí, no, son cosas normales que el ok, que eso es lo normal Una palabrita, diga. el ok que normalmente se usa Sí, pero cotidianamente. Ya dice, ok. Dame un ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Where are you from? I'm from Cuba. Oh, ese sabe. What's your name? Leudis Rodríguez. A ver que sí sabe, pero Sí, diga, claro. my name is... My name is Leudis. A ver que sí sabe. Bueno, muchísimas gracias. Yo hablo un poquito francés, hablo un poquito inglés. Bueno, a ver, dígame alguna palabrita en francés y en inglés. ¿Quel est ton nom? Hilda. Comment s'appelle? Hilda. Ah, je m'appelle Lafargue. Et toi, comment s'appelle-vous? Melissa. Ah, ¿Cómo andez-vous? ¿Todo bien? Très bien, très bien. Très bien. Y posiblemente muchos de ustedes se encuentran ahora mismo enfrascados en la difícil tarea de aprender otro idioma. O quizá lo están pensando, pero aún no se deciden a comenzar. Por eso les presentaré a Italki, el patrocinador del video de hoy. Y es que, qué mejor manera de iniciar el año que aprendiendo un nuevo idioma desde la comodidad y privacidad de tu hogar. ¿Y saben qué? Con Italki eso es posible. Italki es una plataforma en línea que conecta a profesores de habla nativa con personas como tú
para lecciones individuales de ya en vivo, en más de 150 idiomas. No sientas mala vergüenza o inconvenientes de ir a clases en persona. Con Italki encontrarás más de 3.000 profesores de español y más de 6.000 de inglés para ayudarte a alcanzar tus metas profesionales. Y lo que más me gustó de Italki es que puedes personalizar tus lecciones para hablar de cualquier tema que necesites en cualquier momento y en cualquier lugar con unos pocos clics. Y lo mejor de todo es que solo tendrás que pagar por lección sin compromiso ni suscripción. Y ojo, si usas mi código de promoción ILDINA 2023 en tu primera compra de $20, vas a obtener $5 completamente gratis. ¿Qué esperas para iniciar tu viaje de aprendizaje de nuevos idiomas con Italki? Haz clic en el enlace de abajo en la descripción y conviértela en tu meta para este año. Y ahora sí, seguimos con el video. ¿Crees que aprender idiomas es importante en la vida? Nunca está de más aprender cosas, pero sí, bueno, sí, importante. Claro que sí, sí, el idioma es muy importante y más el inglés, porque bueno, es el que yo más o menos machuco. ¿Aprender idiomas es importante? Ajá. ¿Por qué? Porque con él puedes desarrollar conocimientos y hablar con personas de otro país. Es dependencia del para qué tú lo vas a utilizar. Es si tú vas a viajar, si eres una persona que trabaja con el turismo, si eres una persona normal por la calle que no tiene nada que ver con el turismo, no tiene nada que ver con eso, no creo necesario aprender idioma. Aparte, aquí en nuestro querido país, el idioma aprenderlo es complicado porque las escuelas no te incentivan mucho. Es más cursos estos que son como 10.000 estudiantes y te plantean cualquier cosa en la pizarra y si tú aprendes bien, si no también. No hay esto de practicarlo el día a día porque hablamos español, lamentablemente. Todo el mundo quiere hablar inglés. ¿Y tú sabes hablar otro idioma que no sea el español? No, yo estoy en estudio. ¿Estás estudiando? Ajá. ¿Pero sabes decir algunas palabritas por ahí en inglés? Good morning. My name is Brian. My name is Kirenia. I live in Santiago de Cuba. I have two children. I don't know. Very good, very good. Bueno, pero ¿sabes algo en inglés? Mi nombre. Dime ahí. My name is Ismael. Ya. Lo mejor que sé de inglés. Buenos días. Good morning, good afternoon. Es que hay diferentes tipos de... a ver, hay gente que es buena hablando, hay gente que es buena escribiendo y hay gente que es buena escuchando. Yo soy más, en mi opinión, de lo que escuchan. A la hora de hablar me enredo muchísimo. ¿Usted cree que el idioma es importante? Claro, es el modo de comunicación de los seres humanos. Sí, mami, sí, ¿Por claro. Así tú te puedes relacionar con varias personas, sea cubano o de otros países. Sí, es importante porque te ayuda a la comunicación con otros países, independientemente que con el idioma español tú te comunicas, pero el inglés es, por ejemplo, un idioma universal. ¿Conoce algún idioma? Sí. ¿Cuál? Además del español que practicamos, el portugués. ¿Sabe algunas palabras? Sí. A ver, diga. Como fica a vida, você, jamais. ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo aprendí el portugués? Bueno, estudiándolo, lo que no lo terminé por situaciones de la vida. ¿Y conoce otro idioma aparte del español? No, ya lo el mío nada más. Si no sabes decir algunas palabritas en inglés. No, ahí sí no la puedo ayudar porque no me la sé. Ni hello, good morning. En la escuela fui malísimo en el inglés. Entonces el idioma, esa parte a mí, ¿Pero le gustaría aprenderlo? bueno, a mí ya estuve intentando aprender, pero no se pudo. A ver, dígame unas palabras en inglés. But you are a beautiful woman. Happy New Year. Thank you. Today is a good night. Good day, I'm sorry. ¿Conoce algún idioma aparte del español? Bueno, el portugués ¿Sabe portugués? tuve que aprenderlo porque tuve un país que tenía que aprenderlo obligatoriamente. Sí, bueno, dígame a ver unas palabras en portugués. Bueno, pues por ejemplo, le puedo decir muito obrigado. Eso, muchas gracias. Sí. Diga otra cosa. Para si es masculino. Sí, Si es femenino es muy obrigada, no igual que nosotros. Sí, pues eso yo no lo sabía. Y bueno, ¿sabe otro idioma aparte del portugués? Por ejemplo, el inglés. No sé el inglés. No sabe. Aprendí el inglés, algunas cosas elementales, pero no sé, el idioma no. Espero que le haya gustado el videito de hoy. A pesar de que la pregunta no era nada relacionado con política ni nada que ver, muchas personas tienen todavía el miedo ese de que sean entrevistados y eso que realmente era sobre el conocimiento del idioma, si sabe algún idioma aparte del nuestro que es el español.
Y la verdad, bueno, ya les voy a dejar el canal de Melo Caramelo, que fue mi acompañante en el día de hoy. Dime, ¿qué has creído de las respuestas que han dado y de las personas que han dicho que no quieren salir en cámara? Bueno, yo no estoy acostumbrada mucho a hacer estos videos. Yo generalmente lo hago en el cuarto encerrada. Pero bueno, personas que hemos entrevistado han acertado en la pregunta. Realmente el inglés es muy importante y otros idiomas también son importantes. No abre muchas puertas, no abre la cultura. Bueno, entonces tú dime, ¿qué crees de aprender idiomas? Si te sabes alguno, déjamelo en los comentarios. Así interactuamos ustedes y yo. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, así YouTube le dice cada vez que subo un video nuevo. Darle like, seguirnos en nuestras redes sociales, que se las voy a dejar por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero.